vestido de la novia. Andrea se iba a casar. Por esta razón estaba muy contenta. En 15 días iba a tomar la decisión más importante de su vida: unir su vida para siempre con Martín. Aquellos jóvenes enamorados ya tenían más de 3 años de relación. Su noviazgo había transcurrido de una forma muy tranquila. Tenían muchos planes a futuro, pero nadie jamás se iba a imaginar que Andrea, esa muchacha tan joven y bella, perdería la vida en su trabajo al caer encima de su cuerpo una enorme y pesada maquinaria. Antes de expirar, alcanzó a decirles a sus compañeras de trabajo que su última voluntad era que por favor la sepultaran con su vestido de novia. Después de pasar por todo ese dolor, su familia, sus compañeros de trabajo y más aún Martín, el que sería su esposo, aquella joven fue sepultada, pero sin cumplir su última voluntad. No la vistieron con aquel vestido blanco de novia, con el que nunca pudo llegar al sagrado altar y darle el sí ante Dios a su amado prometido. Un mes después transcurrida aquella tragedia, comenzaron a suceder extraños acontecimientos sobrenaturales, en su casa con su familia, en su trabajo también, pero más aún en la habitación de Martín, que no daba crédito a todo lo que sucedía. La sombra de Andrea se posaba en la ventana que daba hacia la calle. Esto ocurría noche a noche. Martín, muy contrariado, todas las noches se la pasaba en vela y bebiendo alcohol. Solamente lloraba. Había dejado de ir a trabajar. Todas las tardes visitaba a su amada en el cementerio. Una tarde en la que Martín hacía su visita a la tumba de Andrea, escuchó la voz de ella que le decía a sus espaldas: «Martín, ¿por qué no me pusiste mi vestido? Era mi más grande ilusión». Inmediatamente Martín volteó a ver quién le hablaba, creyendo que era Andrea, pero solamente encontró soledad en aquel tétrico pasillo que comunicaba varias gavetas, en donde se encontraban los cuerpos de quienes habían dejado este plano físico. A partir de ese día Andrea se manifestaba a Martín en revelación de sueños, diciendo que o le llevaba el vestido o se lo iba a llevar con ella. Pasó el tiempo y se llegó el día de los fieles difuntos, día tan esperado en nuestro México, el día 1 de noviembre, donde decían nuestros antepasados que se abre el Mictlán o el Valle de los Muertos. Martín sobornó a los guardias de seguridad del cementerio para que lo dejaran hacer un extraño ritual con el vestido de novia que pertenecía en vida a la querida Andrea. Los guardias ambiciosos, al ver la jugosa cantidad de dinero que Martín les ofrecía, decidieron ayudarlo permitiéndole que ingresara al cementerio. Después de algunos minutos de haber entrado, comenzaron a escucharse algunos gritos, algunas quejas, y después una llamada de auxilio de lo más profundo de aquel oscuro y terrorífico cementerio, pues se dice que Andrea vino por Martín. Al día siguiente en que se revisó el cementerio por la mañana, pues los guardias debido a su cobardía no lo habían hecho antes, grande fue su sorpresa al encontrar el cuerpo ya putrefacto y en avanzado estado de descomposición de Andrea. Estaba encima del cadáver de Martín. Hasta la fecha se dice que ellos están en el más allá, en donde pudieron consumar su amor. Brindó con la muerte. Aquella noche Felipe, a pesar de que había jurado y perjurado ante la santa imagen del Señor Jesucristo que nunca jamás iba a volver a probar una gota de licor, sonsacado por el grupo de amigos que tenía en su trabajo, decidió asistir a una cantina, solamente según él como espectador, para tratar de divertirse sanamente, tomar un vaso de refresco con hielo y acompañar a todos sus compañeros, mientras alegremente disfrutaban de aquella juerga nocturna en aquel bar de mala muerte. Uno de sus compañeros le dijo: «Hombre, siquiera tómate un vaso de cerveza con nosotros, no va a pasar absolutamente nada. Por un vaso no creo que te vayan a castigar». Felipe, ansioso al ver aquel vaso de cerveza espumante y helada,
Trató de rechazarla una y otra vez, pero el demonio de la tentación en ese momento actuó en su mente y pensando dijo: bueno, tal vez con un vaso de cerveza no voy a provocar nada, y tampoco quebrantaré el juramento que hice ante mi Señor de la Misericordia. Así que decidido tomó aquel vaso de cerveza. Al tercer sorbo, frente a él en la mesa contigua de donde ellos se encontraban alegres bebiendo, observó como una hermosa mujer elevaba su copa y brindaba con él. Un tanto entusiasmado Felipe también alzó su vaso brindando con aquella preciosa dama. Ella le hizo una seña con su mano para que se acercara. Felipe, muy emocionado, dejó a su grupo de amigos para ir a sentarse a la mesa de aquella extraña y enigmática mujer, la cual con una voz muy pero muy sensual se levantó y lo besó en la mejilla, diciéndole: «Sabes, Felipe, esta noche quisiera que me acompañaras, pero que te olvidaras de tu grupo de amigos y que me dedicaras solamente el tiempo a mí». Muy extrañado, Felipe le preguntó: «Ah, caray, ¿y cómo es que sabes mi nombre? ¿Acaso me conoces?». Aquella mujer, esbozando una sonrisa siniestra y misteriosa a la vez, le dijo: «Felipe, yo te conozco desde hace mucho tiempo, solamente que tú no miras a tu alrededor, y tal vez no te des cuenta de lo que acontece a tu lado, al frente ni a tu espalda, porque siempre estás pensando en un vaso de vino, estás pensando en una buena cerveza, y todo tu mundo gira alrededor de ello. Pero esta noche yo te voy a demostrar cómo hay cosas en las que debes de poner más atención». Felipe, extrañado pero bastante interesado en la propuesta de aquella hermosa mujer, decidió acompañarla ante los reproches de todos sus amigos porque los abandonaba. Le preguntaban que con quién se iba, pues ellos no podían observar a aquella dama, pues de haber sido así, la hubieran llevado a su mesa y estarían departiendo con ella, bromeando y al mismo tiempo que haciéndole insinuaciones y propuestas indecorosas. Felipe acompañó a aquella dama, la cual lo llevó por lugares que él nunca se hubiera imaginado. Esa dama lo llevó a las afueras de un panteón. Felipe, asustado, le dijo por qué lo llevaba ahí. Ella le dijo: «En alguna ocasión tú dijiste que jamás estarías aquí, Felipe, y mírate ahora, estás a las puertas del cementerio, y si no te cuidas muy pronto vas a estar aquí». Felipe, asustado, le dijo que se fueran de ahí. Después lo llevó a un pequeño parque de una colonia cercana. Al estar sentados en una banca de aquel pequeño jardín, ella le dijo: «¿Qué recuerdas al estar aquí?». En ese momento Felipe recordó que sus 3 hijos adolescentes muchas veces le habían reprochado el no poder estar con ellos y jugar un rato un partido de fútbol para poder disfrutar de ellos y ellos a su papá, pues nunca estaba con ellos por estar siempre metido en una cantina con los amigos bebiendo, cuando muchas veces había quebrantado su juramento de no volver a probar una gota de licor. Volvieron a retirarse de ahí y se dirigieron a un lugar para cenar algo. En aquel momento aquella mujer le dijo: «¿Ves a esa pareja que está ahí? Ahora dime qué te recuerda a esto, Felipe». Felipe recordó cuánto amaba a su mujer y que tenía mucho tiempo sin darle la atención que ella merecía, a pesar de que su mujer, su esposa, lo atendía en todo aspecto y sentido. Miraba cómo aquella pareja se daba unos besos apasionados y con amor. Una vez terminada la cena, Felipe encaró a la mujer y le dijo: «Bueno, ¿y por qué me has traído a estos lugares? ¿Por qué me echas en cara todo lo que desgraciadamente he hecho y lo que ahora me estoy arrepintiendo?». Esa mujer por fin mostró su rostro, y era nada menos que la muerte. Felipe, muy asustado, trató de escapar, pero aquella espeluznante y seca calavera le dijo: «Es inútil, Felipe. Desde hace 1 hora que estás conmigo. Tú estás muerto. Sabes, cuando levanté mi copa en ese momento, sufriste un infarto, y ya no perteneces al mundo físico.
en el que tú vivías. Te di la oportunidad de arrepentirte al llevarte a todos estos lugares, para que reflexionaras y que en ese momento el arrepentimiento viniera a tu mente. Ahora resígnate porque me han mandado por ti. El Todopoderoso reclama tu presencia ante su santo tribunal de justicia. Felipe, muy arrepentido, le pidió otra oportunidad a Dios, y Dios en su infinita misericordia lo perdonó. Ahora Felipe está en las penas del purgatorio, pero siempre recordando a su familia. La ofensa a un difunto. Aquella tarde Juan Carlos había salido enfurecido de su trabajo, después de haber tenido un tremendo altercado con su jefe, ya que Juan Carlos había decidido faltar el día anterior, y debido a esa situación, y también a los comportamientos no adecuados que tenía en su lugar laboral, su jefe le había llamado fuertemente la atención, también con la consigna de despedirlo, si Juan Carlos no mejoraba su actitud, y también si llegaba tarde o dejaba de asistir a su jornada laboral. Se quedaría sin empleo. Juan Carlos, despotricando, salió de su lugar de trabajo, y por el camino, sin pensarlo y sin tomar rumbo fijo, se le cruzó el tan famoso y tradicional cementerio de San Nicolás, acá en la ciudad de León, Guanajuato. Juan Carlos nunca era sido asistente a ese lugar, pero aquella tarde en especial, había decidido ingresar al cementerio para tratar de relajarse y curiosear en aquel cementerio tan famoso, después de visitar algunas tumbas históricas que ahí se encuentran, pues se dice que en ese lugar hay personas que pertenecieron a la Revolución Mexicana, por ejemplo los dorados del general Francisco Villa. Juan Carlos, ya un poco más relajado al ir caminando, ya casi para salir del cementerio, observó que un cráneo muy pero muy viejo, se encontraba a mitad del camino, y haciendo una maldad de la cual se iba a arrepentir toda su vida, le dio una fuerte patada, y aquel cráneo se fragmentó en varios pedazos. Uno de los sepultureros más viejos de ese cementerio quiso llamarle la atención gritándole: «Oiga, joven, eso no se hace. Esta persona está descansando ya, y usted acaba de venir a perturbar su paz». Juan Carlos, burlándose de aquel señor, le dijo: «Mire, señor, usted no se mete en lo que no le incumbe. Es más, usted dice que él, o eso que pateé, está descansando en paz. ¿Usted cómo lo sabe?». El señor le dijo: «Usted no sabe, joven, si eso que acaba de patear perteneció a una persona que está condenada, o está en la gloria de Dios». Juan Carlos, soltando una sonora carcajada, le gritó a aquel señor y también a aquella osamenta que había pateado: «Este domingo me caso. Te espero, muertito. Digo, si es que de verdad existen estas cosas». El señor sepulturero en aquel momento se santiguó diciendo: «Ojalá no te vayas a arrepentir». Juan Carlos le dijo una grosería y se retiró de aquel cementerio. Aquella noche, después de que hubo realizado algunas actividades y preparativos para el día siguiente ir a trabajar, se recostó para descansar, pero todo su sueño fue muy intranquilo. Juan Carlos dijo que comenzó a ver en sueños a una persona elegantemente vestida, la cual le decía, y estando al pie de la cama: «Acepto tu invitación, pero después de que haya asistido a tu boda, tú vendrás conmigo, o de lo contrario te vas a arrepentir toda la vida». Después de haber soñado aquella terrible situación, despertó muy agitado. Al día siguiente Juan Carlos se sentía muy mal. Aún así, el siguiente domingo tomaría la decisión más importante de su vida. Después de la celebración eucarística, en el que había unido su vida a la mujer que amaba, Juan Carlos estaba en la celebración, en esa fiesta tan elegante que había preparado con meses de anticipación, cuando de pronto una de las hermanas de su ahora esposa le dijo: «Oye, Juan Carlos, a la entrada está un señor muy elegante. Dice que tú lo invitaste a la boda». «Ah, caray», dijo Juan Carlos, «¿quién será?». Este dejó de atender a los invitados, y al momento de salir a la puerta de aquel salón, grande fue su sorpresa. Ahí se encontraba aquella calavera que él había pateado en el cementerio. Esta sonreía tétrica y macabramente, mientras una voz gutural le decía: «Aquí estoy, Juan Carlos. Ahora invítame a comer a tu mesa».
y voy a comer de tu plato, y ay de ti si no me haces caso. Juan Carlos palideció y se desmayó en aquel momento. Cuando volvió en sí, grande fue su temor y sorpresa al ver que aquel tétrico personaje se encontraba sonriendo y sentado en la mesa de honor, en donde se encontraba su esposa, sus suegros y sus padres. Su esposa, muy preocupada, le decía: ¿por qué no quieres comer, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Quién es ese señor tan elegante? Es muy amable. Nunca lo había visto por aquí. Juan Carlos, muy grosero, le dijo a su esposa en ese momento: lo voy a correr a patadas. Pero al observar aquella calavera que le sonreía horriblemente, perdió todas las fuerzas y la valentía que tenía en ese momento. Comenzó a temblar y a llorar como un niño pequeño. Aquel hombre se levantó de la mesa, después de haber comido algunas viandas de ese gran banquete, al mismo tiempo que le advertía: esta noche te espero, Juan Carlos, en punto de las 12 de la noche. Juan Carlos llegó al cementerio con el sacerdote que lo había unido en matrimonio con su esposa. El sacerdote, arrojando agua bendita, le pidió disculpas a ese difunto que estaba ya en las flamas del infierno. Desde aquel día Juan Carlos jamás ha pisado otro cementerio, y siempre se acerca a la Santa Misa ahora. Jamás volvió a faltar el respeto a ningún difunto. El indio taimado, la bruja y el diablo. Corría el año de 1990, cuando Rutilo, un indígena mazahua, que desde muy pequeño había decidido llegar a vivir a la ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato, la cual está ubicada en lo más alto de la sierra de ese estado, en compañía de sus papás, para buscar un mejor medio de vida, que en aquel entonces aún era un pequeño pueblecillo. Al correr de los años, Rutilo no progresó mucho, ya que siempre vivía en la pobreza. Pero al venir de una estirpe indígena, en donde todos eran demasiado orgullosos, a pesar de su pobreza, él nunca se quejaba de nada. Era un indio taimado, como se dice, porque era una persona de una gran inteligencia, una persona que no se dejaba engañar tan fácil, alguien que trabajaba de sol a sol, viviendo de lo que sus cosechas le dejaban, que en realidad era muy poco, pero aún así Rutilo se sentía muy feliz, pues él decía que no necesitaba nada más, solo lo que Dios nuestro Señor le diera con su voluntad, con el sudor de su trabajo y el fruto de su esfuerzo. Así transcurrían los años, en los que Rutilo no se metía absolutamente con nadie, ya que él salía desde la madrugada de su casa para dirigirse a su sembradío, en el cual tenía diversas cosas sembradas. Una tarde Rutilo estaba comiendo su frugal desayuno, cuando de pronto se acerca Matiana, una señora que era muy temida en el pueblo, porque se decía que era una bruja pactada, la cual siempre invocaba el poder del innombrable. Aquella misteriosa mujer, a pesar de ser una bruja, era alguien de un físico singular y muy atractivo, ya que sus grandes ojos negros, su rostro moreno y con facciones tan finas, hacían que los hombres se sintieran enamorados. Aquella dulce sonrisa con dientes blanquísimos enamoraba a cualquiera, y a pesar de ser una mujer muy humilde, nunca estaba mal vestida. Siempre estaba completamente ataviada, con los mejores ropajes de la época, y varias joyas salían a relucir. Rutilo al verla no le tomó mucha importancia, pues sabía que aquella mujer algo quería. Él siempre trataba de evadirla. Todas las tardes ella pasaba por aquel predio, a pesar de que Rutilo ya le había dicho que no le gustaba que anduviera por ahí, ya que se trataba de una propiedad privada. Pero aquella mujer siempre le decía que ella podía pasar por donde le viniera en gana, y que nadie, absolutamente nadie, así fuera autoridad o cualquier otro hombre, podría prohibírselo. Sin querer encender una discusión, Rutilo siguió descansando a la sombra de aquel árbol en donde se encontraba recargado. Matiana se le acercó y le dijo: Rutilo, eres un tonto. Al seguir trabajando esto que nada te deja. Yo te he dicho muchas veces que puedo lograr que tú tengas mucho dinero, tanto dinero como jamás has visto en tu vida. Solamente tienes que visitarme, firmarme un documento y ser feliz. Rutilo solamente le decía que sí, pero jamás iba a visitar a aquella bruja. Se dice que aquella noche Matiana invocó el poder del innombrable para que le ayudara a tener el amor de Rutilo,
y ofrecerlo así en sacrificio a él. Muchos días transcurrieron en los que Rutilo seguía en su jornada laboral, en su monotonía, y siempre haciendo lo mismo. Cuando una tarde en que regresaba de su jornada laboral, se le apareció un misterioso personaje, que iba vestido de traje y con un portafolio. Muy amable le dijo: «Buenas tardes, Rutilo. ¿Cómo te encuentras hoy? Ya vienes de tu parcela, ¿verdad?». Rutilo, extrañado pero también sabiendo de quién se trataba, le dijo: «No quiero ningún trato contigo. Por favor, vete de aquí. Ya sé quién eres. A mí no lograrás engañarme». Aquel misterioso hombre le extendió un medallón, en el cual se encontraban unas raras inscripciones. Rutilo, como lo acabo de decir en un principio, al ser tan taimado y ser una persona bastante desconfiada, desenredó de su cuello el paliacate que siempre llevaba para limpiarse el sudor y, enredándolo en su mano, recogió aquel pesado medallón que parecía ser de oro puro. Aquel hombre le dijo: «Rutilo, cada que tú desees algo, cualquier cosa que sea, comida, dinero, lujos, o simplemente tener el placer de estar con una mujer, solamente tienes que tomar con tu mano izquierda este medallón, besarlo y desear lo que en ese momento necesitas». Rutilo le dijo que estaba bien y que aquella noche pediría bastantes cosas. Aquel ser de inmediato desapareció ante los ojos de Rutilo, el cual, acostumbrado al ver todas estas cuestiones, no se espantó y sin pérdida de tiempo fue a visitar la casa de Matiana, la cual, muy sorprendida y a la vez muy contenta, lo hizo pasar de inmediato, ignorando a todos los pacientes que tenía sentados en espera para ser atendidos. Una vez que estuvo Rutilo frente a ella, Matiana no podía disimular su gusto y le dijo: «¿A qué has venido, Rutilo? Aquí estoy como siempre para ti». Rutilo le mostró aquel medallón y le dijo: «Te vengo a regalar este medallón. Te va a dar todo lo que tú necesites». Aquella mujer esa misma noche pidió muchísimo dinero, dinero a más no poder, tanto que casi llenaba aquella humilde casa. Esa misma noche Rutilo se introdujo a la casa por una de las ventanas y cargó todos los fajos de billete que encontró a su paso. Al momento de salir sigilosamente, escuchó cómo la mujer gritaba: «No, no, por favor, no me lleves, no es a mí a quien me tienes que llevar». Cuando miró a sus espaldas, pudo ver cómo aquel hombre, montado en un horrible caballo negro, se llevaba a Matiana tomándola del pelo. Sin inmutarse, pero tratando de esconderse de la vista de aquel horrible jinete, observó cómo en el árbol, en donde se encontraba recostado unos días antes, se abría un gran boquete, y ahí se introdujo el caballo, el jinete y la bruja Matiana. Desde entonces Rutilo vive con muchos miles de pesos, acaudalado, pero eso sí, nunca olvidó su humildad, ni el amor a Dios y a su prójimo. Guardia de seguridad. Muchas personas son las que no creen lo que los guardias de seguridad viven en sus trabajos, ya que al ser personas que pasan la noche en vela, son testigos de hechos realmente aterradores, hechos paranormales que no tienen ninguna explicación lógica. Lo que a continuación les comparto, le sucedió al señor Juan López, el cual es coordinador de supervisión en una empresa de seguridad privada, la cual está a cargo de la vigilancia de un fraccionamiento acá en la bella ciudad de León, Guanajuato. Una noche en que la persona de la cual acabo de hacer mención se disponía a irse a descansar a su casa, pero para lo cual tenía que dar un último recorrido, se encontró con una persona la cual caminaba de una forma muy extraña, esto en un tramo que estaba bastante oscuro. Al momento de aventarle las luces altas de la patrulla, aquella persona volteó a verlo, dejando ver que era una dama de complexión muy delgada y de una estatura muy pequeña. El señor Juan, al momento de ver aquello, y al no creer en estas cuestiones, ya que él se consideraba una persona bastante escéptica, la cual siempre se burlaba de todas estas situaciones, no se dejó amedrentar, pensando que se trataba de una persona que vagaba en busca de algo que robar o causar algún desperfecto en ese lugar que él vigilaba. Aceleró la patrulla para llegar a su encuentro, pero oh sorpresa, el vehículo de la nada se apagó,
Todas las funciones de la patrulla comenzaron a sufrir desperfectos. Él no podía salir de la patrulla. Aquella mujer comenzó a crecer, hasta convertirse en una persona muy alta, la cual con una voz gutural le decía: «No me tengas miedo, Juan. Acércate. Nada malo va a pasarte. Anda, ven. Ven para comprobarte que nosotros sí existimos». Juan trató de desenfundar su arma de fuego, pero no atinaba a encontrarla, por su gran nerviosismo en aquel momento. Cuando por fin trató de cortar cartucho y disparar, el arma simplemente se trabó. Invocando los nombres de Jesús, María y José, trataba de que aquella terrible aparición se retirara. En ese momento se escucha a lo lejos cómo los perros de la zona aullaban de una manera desesperante, cómo los árboles se movían sin que hubiera viento o alguna razón para que esto sucediera. Comenzó a radiar a sus compañeros para que fueran en su ayuda y que todo aquello terminara. Aquel ser deforme comenzó a acercarse una vez más a Juan. Todo aquello le parecía una terrible pesadilla, de la cual él quería despertar, pero entre más se acercaba, aquel horrible ser parecía crecer más y más, hasta que de pronto Juan recordó que en su cuello tenía una medalla de San Benito, la cual al mostrarle aquella terrible aparición, ésta se detuvo en seco, lanzando un horrible grito, y en ese momento huyendo del lugar en la forma de un gran perro negro. Como esta persona no quería ser el hazme reír de todos los que habitaban y trabajaban también en ese lugar, no quiso platicar nada de esto a nadie, según él por la ética y el profesionalismo de su trabajo. Decidió que dejaría pasar el tiempo, hasta que una noche vino en busca de mi ayuda, y hasta la fecha seguimos ayudando a esta persona. Es por eso que, damas y caballeros, nunca subestimemos las cosas que viven en otro mundo y que tienen contacto con el mundo físico que nosotros habitamos. Hay creencias que desde tiempos muy antiguos acostumbraban a enterrar a sus muertos enjollados, ricamente ataviados y con vestimentas de lujo, según fueran el linaje al que pertenecían. Esta terrible experiencia le sucedió a José María Nájera, un guardia de seguridad que vigilaba un conocido panteón de aquí de la ciudad de Aguascalientes. José María tenía su turno de 24 por 24, y cada que estaba en ese turno, buscaba algunas prendas que robarle a los difuntos que recientemente habían sepultado, o bien alguna joya que pudiera empeñar por una buena cantidad de dinero. José María no tenía ningún respeto, no tenía temor de aquellas almas que pudieran estar condenadas, o bien pudieran venir a cobrar aquella terrible ofensa. A este muchacho le daba igual amputarle un dedo a algún cadáver con su filoso cuchillo, o todo el brazo de uno de esos cuerpos inertes que estaban dormidos con la esperanza de la resurrección. Aquel día parecía una rutina de lo más normal, cuando de pronto observó cómo llegaron varias limusinas de un cortejo fúnebre, el cual parecía ser de una familia muy adinerada. José María, sin perder ningún detalle de aquel cortejo, observó a todas las damas y los caballeros que venían detrás de aquel féretro ricamente ataviado de una madera finísima, y el cual era trasladado lentamente hacia la capilla de aquel panteón, mientras que los deudos de aquella persona iban sollozando, llorando y lamentándose por lo sucedido. Una vez que transcurrieron las exequias fúnebres de aquella persona y le dieron santa sepultura en la tierra bendecida de aquel camposanto, José María esperó pacientemente a que las sombras de la noche cayeran. En punto de las 10 de la noche, cuando por fin el último de los sepultureros se había ido, José María puso manos a la obra. Tomando un pico y una pala comenzó a cavar aquella fosa en la que habían sepultado a aquella persona. José María, que era una persona alta y corpulenta, no tuvo ningún empacho y no hizo ningún esfuerzo por sacar aquel ataúd. Cuando abrió la tapa del mismo, descubrió con asombro que era una hermosa y joven mujer la que estaba ahí dentro. Observó que estaba completamente enjollada. Todos los dedos de aquellas manos estaban cubiertos con grandes anillos de oro, rematados con piedras preciosas. Aquel fino cuello de aquella piel tan blanca ya se estaba amoratando, pues se decía que aquella muchacha había decidido salir por la puerta falsa.
José María, un tanto nervioso por la belleza tan particular de aquella joven mujer, extasiado miraba cómo parecía un precioso ángel dormido. De pronto un pensamiento fugaz cruzó por su mente fría y retorcida. Oh, qué mujer tan hermosa. Me siento completamente enamorado de ella. Es un bello ángel. Y tomando una foto con su celular de aquel rostro tan fino, procedió a su labor de despojarla de todos los atavientos que tenía ese cuerpo, cuando de pronto sintió que aquella mujer le decía: «Bésame, bésame por favor». Él no daba crédito a lo que sus oídos estaban escuchando. Pensó que todo era una alucinación de su mente, pero decidido a todo esto empezó a besar aquel cadáver. Un malsano placer comenzó a invadirlo, y así pasaron los minutos. Cuando transcurrió el lapso de 1 hora, pudo sentir como alguien cerraba la tapa del ataúd encima de él, dejándolo aprisionado junto con el cuerpo de aquella dama. A la mañana siguiente, cuando el personal de aquel cementerio llegó para continuar con sus labores del día, descubrieron el cuerpo de ese guardia de seguridad, al que todos le tenían cierto temor, por ser una persona muy extraña, y más al saber que saqueaba las tumbas. Ahora estaba muerto, con una mirada de terror en aquellos ojos que se salieron de sus órbitas, pues aquella mujer se lo llevó esa noche. Recordemos todo siempre muy bien, que tenemos que respetar a las personas así no sean ya de este mundo, pues pueden venir a cobrar venganza desde el más allá.